En el presente video vamos a hablar acerca de una temática muy especial y compleja. Vamos a hablar acerca de la historia de las matemáticas. La historia de la matemática es el área de estudio de investigaciones sobre los orígenes de descubrimientos en matemáticas, de los métodos de la evolución de sus conceptos y también en cierto grado de los matemáticos involucrados. Desde la prehistoria, mucho antes de los primeros registros escritos, hay dibujos que indican algún conocimiento de matemáticas elementales y de la medida del tiempo basado en las estrellas. Se sabe que con el surgimiento de las matemáticas en la historia humana está estrechamente relacionado con el desarrollo del concepto de número, proceso que ocurrió de manera muy gradual en las comunidades humanas primitivas. Aunque disponían de cierta capacidad de estimar tamaños y magnitudes, no poseían inicialmente una noción de número. Así, los números más allá de 2 o 3 no tenían nombre, de modo que utilizaban alguna expresión equivalente a muchos para referirse a un conjunto mayor. Incluso llegaron a referirse con los dedos de sus manos, representando los conjuntos que tenían a su disposición. Antes de la Edad Moderna y la difusión del conocimiento a lo largo del mundo, los ejemplos escritos de nuevos desarrollos matemáticos salían a la luz solo en pocos escenarios. Se tiene pocos textos antiguos donde se deje evidencia de lo que era la matemática en la antigüedad. Los textos matemáticos más antiguos disponibles actualmente son la tablilla de barro Plimpton 322, que data de 1900 a.C. Se sabe que estas tablillas de arcilla eran para contar el ganado o los productos que contenía algún comerciante. Estas tablillas de barro o arcilla eran puestas en algún lugar y con un palo o regla en forma de cuña iban marcando lo que eran los conjuntos que ellos contaban o enumeraban. Tenemos también el papiro de Moscú, que data de 1850 a.C. Aunque este lleve como nombre a papiro de Moscú, se sabe que data de la antigua Egipto, pero lleva como nombre de Moscú ya que fue un historiador ruso quien lo descubrió y lo donó al Museo de Moscú, donde se exhibe actualmente. También tenemos el papiro de Rin, también del antiguo Egipto, donde ya podemos ver, al igual que en el papiro de Moscú, el uso de figuras geométricas junto con lo que ellos conocían como sus números. Y uno de los más recientes son los textos védicos de Chulva Sutras de 800 a.C. Luego, con lo que es el surgimiento de esto viene lo que es el desarrollo y la aparición de algo muy cercano a un número, aunque no muy básico como una entidad abstracta, sino como una propiedad o atributo de un conjunto concreto. Algunos de los sistemas numéricos inventados más importantes que se dieron fue el sistema de numeración egipcio. Este era representado como elemento con una raya, luego pasaban a 10 como una U invertida, el 100 como una espiral y así sucesivamente. De la misma manera, el sistema de numeración griego contenía un dato casi cada 5 números cambiante. El sistema de numeración chino es uno de los sistemas que más se acercaban. Este poseía símbolos diferentes para cada uno de sus números. Tenemos el sistema de numeración de Babilonia, que es el mismo que utilizaron en la tablilla de barro Plimpton. Ya se sabe que era en forma de cuña hecho sobre tablillas de arcilla. El sistema de numeración maya destaca por ser uno de los primeros sistemas en los que se hizo la invención de algo súper importante que fallaba en los demás sistemas de numeración, en la invención del número 0. El sistema de numeración maya llegaba hasta 19. Del 20 en adelante consistía en una multiplicación del número que está arriba con el número que está abajo. Tenemos el sistema de numeración índigo-arábico. Es uno de los sistemas que luego, con el paso del tiempo, se fue transformando hasta llegar al sistema que nosotros actualmente utilizamos, que es un sistema. Luego viene algo súper importante en un país. En Grecia tomaron elementos de las matemáticas de los babilonios y de los egipcios. La innovación más importante fue la invención de las matemáticas abstractas basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones. En Grecia,
fue donde se empezó a utilizar lo que era las letras junto con los números, representando cantidades que no se conocían. Es ahí donde nace la matemática abstracta, donde nacen algunos teoremas y problemas más complejos, donde la matemática buscó resolver problemas que no se creía podían ser resueltos. Uno de los personajes más importantes de la matemática fue Al-Jurismi, un matemático, astrónomo y geógrafo persa musulmán que vivió aproximadamente entre 780 y 850 después de Cristo. Debemos a su nombre el de su obra principal, Hisab al-Layl wal Muqabala, nuestras palabras álgebra, guarismi y algoritmo. De hecho, es considerado como el padre de la álgebra y como el introductor de nuestro sistema de numeración denominado arábigo. A al-Khwarizmi se le destaca por ser un importante matemático que hizo demostraciones que actualmente hemos utilizado. A al-Khwarizmi se le atribuye el sistema de numeración usado casi mundialmente, además de ser padre del álgebra y de los algoritmos. ¿Pero qué es el álgebra? El álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra, en cierto modo, originalmente fue una generalización y extensión de la aritmética. El álgebra tiene principalmente conocer datos desconocidos. Una vez que se agregó valores como X y Y a la matemática, se pudo abrir un campo lleno de muchas invenciones para llegar hasta lo que normalmente conocemos como la actualidad. Actualmente la matemática sigue siendo algo complejo. Siguen encontrando nuevos teoremas y formas de calcular, desde lo más básico como una suma hasta lo más complejo como calcular el tiempo o distintas formas de área o parábolas. La matemática es parte esencial de la vida y la vamos a encontrar en todas partes.